¿cierto? No podemos endosarle nuestras responsabilidades espirituales a otras personas. No es correcto. Es importante apersonarnos. Nadie va a orar por su hijo como usted va a orar por su hijo. Nadie va a orar por su esposo como usted va a orar por su esposo. Nadie va a orar por usted, por ese trabajo que usted tanto anhela, como usted que ore por ese trabajo que usted tanto anhela. Entonces, no podemos endosar nuestras oraciones, nuestras peticiones a otra persona. Es importante decirle a alguien, ¿me ayudas a orar con esto? Sí, pero que no se vuelva, y a veces se ha vuelto una muletilla el siempre querer endosarle nuestra responsabilidad espiritual. Por eso la sigo animando, lo sigo animando, que sigan esa búsqueda espiritual, en apersonarse usted de su vida espiritual y decir, wow, Señor, gracias, tengo esta petición, te la entrego y bueno, usted ya sabe todo lo que tiene que contarle al Señor porque el Señor a usted le escucha y tiene y toma ese tiempo para él. Amén. Un abrazo gigante, Clarisa. Estás desde Houston, Texas. Recuerden que tenemos este 2022 un tour en Estados Unidos y Colombia. Lo que callamos las mujeres en las relaciones de pareja es para todas las mujeres, solteras, casadas, separadas, viudas. Bienvenidas todas, todas, todas. Será una gira a partir de abril en Estados Unidos iniciamos y luego pasamos a Colombia. Si estás en Chicago, Houston, Atlanta, Miami, por favor, puedes sumarte a esta gira, pedir toda la información en Estados Unidos para ser parte de esta hermosa conferencia. Y en Colombia, 7 ciudades, ¿correcto? Para que puedas estar también, para que puedas hacer parte de esta hermosa conferencia, que será un tiempo de enriquecimiento para nosotras como mujeres, tocando temas y hablando de temas que muchas veces no se hablan, pero que a la luz de la palabra el Señor nos dice cómo manejarlos, cómo tenerlos, cómo vivirlos y qué hacer. Amén. Gloria al Señor. Y hablando de la palabra, hoy vamos a hablar de ello. ¿Cómo corrijo mi vida? Carolina, yo siempre ando vacilo buscando del Señor, un día sí, otro día no. Y necesitamos empezar a corregir nuestra vida. Amén. Pero vamos a orar en esta madrugada. Son 7 ciudades y dentro de esas 7 ciudades está Medellín, está Bogotá, Cali, Pereira, Cúcuta, Medellín, Barranquilla, Valledupar. 7 ciudades, ¿correcto? Para que si estás en ella puedas ir o si estás en una ciudad cercana puedas hacerlo. Vamos entonces a orar, a cerrar nuestros ojos. ¿Por qué oramos? La palabra es una bendición en nuestra vida y es real y contundente. Necesitamos decirle, Señor, quiero que hables a mi vida, que abras mi mente y que yo pueda entender claramente lo que tu palabra me quiere decir a mi vida. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y decirle, Señor Jesús, gracias por esta madrugada, gracias por este tiempo, gracias por este momento, por esta maravillosa oportunidad que nos da de levantarnos, Señor. Señor, tu palabra está hoy aquí para hablarnos, Señor, para reflexionar sobre ella. Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón y nuestros pensamientos y que podamos, Señor, aprender hoy de tu palabra y a ponerla por obra en nuestra vida. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a no ser solamente oidores, sino hacedores de esta poderosa palabra. En tu nombre, Señor, te amo. Gracias. Toma toda petición, todo deseo, todo anhelo, Señor Jesucristo, toda situación que haya allí en los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y háblanos contundentemente hoy para poder vivir para ti y entender este camino poderoso y corregir nuestra vida en esas áreas que de pronto se han hecho difícil. En tu nombre te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué bendición. ¿Cómo corrijo mi vida? Carolina, ¿cómo hago para corregir mi vida? Y yo en algún momento me lo pregunté, pero más que preguntármelo, empecé a hacerlo. Empecé a corregirla. Y todavía a este tiempo, a esta edad que tengo, todos los días en esta búsqueda, no, pues, que usted se levanta a las 3 de la mañana todo el tiempo, pues no, pues todos los días necesitamos corregir nuestra vida. ¿Cómo hago para hacerlo? ¿Qué me dice la palabra? ¿A dónde voy para corregir mi vida? Yo hablo con X persona, yo necesito una solución, yo necesitamos aprender
a saber dónde vamos. Amén. Es importante hacerlo. Necesitamos entonces, ¿qué hago? ¿Y qué me dice a mí la palabra? ¿Cómo corrijo mi vida? ¿Cómo empiezo a hacer cambios en mi vida? Nadie debe venir a decirte a ti qué cambios debes ejecutar. Es muy fácil que alguien vea los errores tuyos o míos. Es muy fácil, porque es muy fácil señalar los errores de los demás. Pero empezar a hacer cambios reales en nuestra vida se ejecutan de una manera real, consciente y sobre todo honesta cuando yo empiezo a dejarme redarguir por el Señor, por medio de su palabra, y empiezo a hacer cambios en mi vida. Si alguien empieza, cuando usted empieza a presionar de una manera exagerada a los hijos, al esposo o a alguna amiga en la iglesia, o usted siente que cada vez que va a la iglesia no recibe una nutrición espiritual, sino que se siente maltratada, es porque no hay una guía realmente espiritual en tu vida, porque el Señor redarguye. El Señor redarguye con amor, el Señor redarguye por medio de su palabra y empezamos a hacer cambios reales. Cuando los cambios empiezan a ser puestos o empiezan a ser dominados por parte de alguien en tu vida, esos cambios no van a ser reales porque la gente por tenerte contenta o la gente por estar contenta o por tener contento a otra persona empieza a ejecutar cambios, pero no son cambios genuinos ni honestos. Y cuando yo empiezo a dejarme redarguir por la palabra, mis cambios en mi vida van a ser completamente reales. Entonces empiezas a apartar tu vida de lo que antes hacías y empiezas a notar cambios en tu vida y empiezas a decir, a mí ya no me gusta hacer esto, ya yo no quiero hacer aquello. ¿Pero por qué? A veces te preguntas, ¿por qué tal persona cambió tanto? ¿Cómo hizo? Porque eso es muy difícil. No, no es difícil. Es difícil tomar la disciplina para estudiar la palabra. En estas madrugadas es importante que usted siempre tenga lápiz y papel y tenga la Biblia. Y usted tiene que leerla. Usted no se puede volver solo oidor de la palabra. Usted tiene que volverse hacedor de la palabra. Pero para ser hacedor necesito escucharla, pero también necesito ir a leerla. Necesito ir a tomarme el tiempo de abrirla. Y me encanta mucho la palabra que dice en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17. Y la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Dice la palabra de la siguiente manera. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Anótelo ahí, 2 de Timoteo 3, de 16 al 17. Toda la palabra es inspirada por Dios. Esta palabra que acabamos de leer es inspiración por Dios. Es útil para enseñar, o sea, para enseñar a mi vida. Es útil para redarguir. Carolina, ¿qué significa redarguir? Entonces, si yo empiezo a tomar la palabra y analizarla, yo necesito empezar a analizar qué es lo que me dice la palabra. Es útil para enseñar, me enseña, la palabra me enseña, la palabra me redarguye, o sea, me debate. Cuando la palabra me redarguye es porque la palabra me refuta a mí misma. Es decir, yo leo la palabra y la palabra empieza a redarguir mi corazón y a decirme, lo que estás haciendo no está bien. La palabra dice que debes hacerlo de esta manera, no de la manera que tú lo estás haciendo. Entonces la palabra me redarguye. Entonces cuando yo me empiezo a dejar redarguir por la palabra, yo empiezo a ejecutar cambios porque yo digo, no, no es así como lo estoy haciendo. Por eso mucha gente critica a muchas personas cuando dice, pero tú ¿por qué cambiaste tanto? ¿Tú por qué ya no haces esto? ¿Tú por qué ya caminas de esta manera, hablas de esta otra, vistes de esta, haces otra? Pero eso no son imposiciones de los hombres. Hay personas que sí imponen a las personas a hacer muchas cosas, pero cuando
la palabra es la que hizo la transformación en tu vida, tú tienes una tranquilidad absoluta porque tú no haces cambios por los demás. Y voy a tocar un tema que es muy álgido, o sea, muy candente. Cuando muchas de las mujeres que hacen parte, no sé si usted, porque aquí yo sé que hay muchas mujeres de diferentes organizaciones, de diferentes lugares aquí, en Poderosa en la Intimidad con Dios, porque esto es un espacio para todas aquellas mujeres que quieran crecer en su área espiritual. Esta es realmente la importancia. Si te has preguntado muchas veces por qué una mujer cambia y empieza a tener cambios importantes en toda su área, es porque se permitió dejar redarguir por el Señor. Se dejó redarguir por la palabra, porque esta palabra, es la que toca mi corazón y me dice, el que peque ya no peque más. Y cada uno sabe en qué está pecando. Cada una sabe en qué está pecando, porque hay pecados ocultos, hay pecados que nadie conoce, hay pecados que solamente usted y yo sabemos. Entonces, hay cosas que yo necesito empezar a cambiar en mi vida, pero la única manera que yo lo hago es dejándome redarguir por la palabra, es dejándome corregir por la palabra, es dejándome enseñar por la palabra. Hay algo que siempre se dice y es que no somos perfectos y es de los hombres errar. O sea, eso se ha vuelto una frase de cajón para darnos ese aval de poder cometer errores. Es que es de hombres errar y es que yo no soy perfecta y es que no, a mí la palabra no me dice eso. A mí la palabra me dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Instruye mi vida la palabra para hacer lo correcto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios busca una perfección en nosotros. Por eso esa frasecita de cajón, que es que yo soy ser humano, yo soy hombre, yo soy mujer, y como soy ser humano, pues tengo imperfecciones, porque se vuelve la frase de cajón para pecar, para seguir en el mismo círculo del fastidio, el mismo círculo tóxico para lastimar a otro, el mismo círculo en caer en la misma piedra y amañarme. No, eso es contradictorio a la palabra. Si somos seres humanos, sí, y mientras estemos en esta carne, pues vamos a tener muchas cosas que nos van a traer y nos van a querer dominar. Por eso es importante orar y leer la palabra, para llegar a esa perfección. Dios quiere la perfección de sus hijos y la única manera para llegar a esa vida eterna es viviendo para Él, por medio de su palabra. Entonces, ese cuentico, y me van a perdonar, pero ese cuentico que usamos es que el ser humano no es perfecto. Es un cuentico, y es un cuentico para sobar nuestras falencias que aún no queremos cambiar. Y a mí la palabra me dice todo lo contrario, que yo necesito dejarme corregir, dejarme enseñar, dejarme redarguir, dejarme instruir por la palabra, por esta palabra, a fin de que el hombre sea de Dios. El hombre de Dios. Hay una gran diferencia entre el hombre natural y el hombre de Dios. Son dos cosas muy distintas. Usted no le vaya a pedir perfección al que ni siquiera sabe quién es Dios. Bueno, estamos llenas de cizaña, ¿no? La palabra dice que hay trigo y hay cizaña. El trigo es ese hombre de Dios que quiere realmente vivir la palabra. Y entonces ese hombre de Dios entiende que la palabra lo corrige, lo instruye, lo enseña, porque ese hombre de Dios, para que ese hombre, a fin de que ese hombre de Dios sea perfecto. Entonces, ay, no es que yo soy hija de Dios, llevo en el Evangelio 30 años, 40 años, 15 años, 20 años, 5 años. ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no cambio? Porque no leo la palabra. Porque solamente ojeo la palabra. Entonces, yo necesito darle profundidad a lo que la palabra. Esto es vida eterna.
Esto es vida, la palabra. Entonces, ¿cómo consigo hacer esos cambios? La palabra nos corrige, la palabra nos confronta. Eso es lo que hace la palabra, a fin de que yo sea perfecta como hija de Dios, a fin de que usted sea perfecta como hija de Dios. ¿Correcto? Entonces, la palabra no se discute. La palabra no se discute. ¿Qué me dice a mí la palabra? Vamos a 1 Timoteo 4:13. 1 Timoteo 4:13. Ah, no, entonces usted se lee la palabra y usted se la sabe y usted, mejor dicho, es la más en la palabra. Entonces se va a poner a pelear con todo el mundo la Biblia. Entonces usted se va a poner, oíme, vos estás mal, pecador, pecadora, arrepiéntete. Sí, todos nos tenemos que arrepentir. No, es que en la iglesia mía es la verdad, la iglesia suya es la verdad, todos tienen la verdad. Porque usted escucha a X persona de X denominación, tiene la verdad. Usted escucha a X persona de X denominación, tiene la verdad. Y va a otra, todos tienen la verdad. Y la verdad es Cristo. Y la verdad está en la palabra. Entonces, la palabra no se discute. Usted no se ponga a pelear. Si estás hablando con una persona que practica una fe diferente a la tuya, la obra no la hace usted. La obra la hace Dios cuando toca el corazón de la persona por medio de la palabra. Y usted puede hablarle a esa persona, pero con su testimonio, no discutiéndole la escritura, no insultando a la persona. Sea sensible, sea prudente, déjese enseñar por la palabra. Yo no puedo llegar a entorpecer, a criticar, a lastimar la creencia de otra persona porque está equivocado, porque equivocados estuvimos en algún momento, todos. Pero Dios por su infinita misericordia, así como me lo reveló a mí, se lo revela a usted y se lo revela a otra persona, porque esto es un tema del Señor. El Señor revela a quienes le buscan, el Señor toca el corazón. Nosotros sigamos orando y nosotros sigamos amando, orando, siendo ese referente de palabra para que la gente diga, qué bendición la vida que lleva en Cristo. Porque la palabra de Dios, dice Segunda de Timoteo 13:15. Segunda de Timoteo 13:15. Segunda de Timoteo 13:15. Perdón, 14. Segunda de Timoteo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. En nada aprovecha usted sentarse con la tía que va a misa y usted va a la iglesia. En nada aprovecha sentarse con la tía, con la prima, con la hermana, con la vecina que va a otra iglesia y no va a la misma suya. En nada sirve que usted, ¿sabe qué sirve? Que usted y yo le demos testimonio con nuestro comportamiento, con nuestros límites, con nuestra palabra de vida, pero que nosotros en nuestro comportamiento y en nuestro estilo de vida le estamos diciendo a la otra persona cómo es vivir de la manera correcta, porque hacemos real la palabra del Señor en nuestra vida. Pero el que reza y peca y empata, eso no funciona. Pecar, rezar y empatar, eso no. Y que yo me ponga a pelear con la gente, porque es que usted está en una iglesia que no es y allá no predican la palabra, eso no le compete a usted. Cada uno en algún momento, yo en mi vida personal en algún momento estuve en una situación equivocada, no tenía conocimiento de la palabra de la manera correcta, no tenía revelación de su nombre, no tenía bautismo en su nombre. El Señor se encargó de traerme a su lugar. Y si lo hizo conmigo, no es porque yo sea privilegiada. Él lo hace con todo porque el privilegio es para todos. Que las personas no quieran obedecer su palabra, que la gente no quiera aceptar el llamado, pero Dios está para todos. Entonces yo no puedo ponerme a discutir las escrituras. Amén. ¿Por qué? Porque no es de provecho para quien te está escuchando. Por el contrario, tú te vuelves el fastidio de la familia. Ahí viene otra vez, ahí no, qué pereza. Ya viene otra vez con el mismo cuento. Entonces, uy, no. Si para ser cristiano y para ir a su iglesia y ser como usted, uy, no, qué fastidio, yo por allá no voy. Entonces la gente no le gusta. Entonces la gente no le gusta. Entonces no fastidies al otro. Habla con tu testimonio. Habla con tu testimonio, con nuestra vida, con tu vida. Amén. Entonces es importante.
Nosotros vivimos de una manera, así es, Moni, vivimos de una manera diferente. Entonces van a ver la vida diferente, van a ver las bendiciones diferentes. Entonces la gente va a entenderlo. Amén. Entonces, la palabra no se discute, la palabra se aplica. La palabra no se discute, la palabra se aplica. Ay, santo, ¿en qué me tengo que ocupar? ¿En qué me tengo que ocupar? ¿En ver Netflix? ¿En ver Disney Channel? ¿En ver Amazon Prime? ¿En qué me debo ocupar? En trabajar todo el tiempo, que necesito producir dinero. No, necesito ocuparme en trabajar. No, la palabra me dice en qué me debo ocupar y sacar un tiempo para ello. Primera de Timoteo 4:13. Primera de Timoteo 4:13. ¿En qué me debo ocupar? Para los que son jóvenes, aplica. Primera de Timoteo 4, vamos a leer el versículo 13. Entre tanto que voy, dice la palabra, ocúpate en la lectura. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero uno primero se exhorta a uno mismo. Uno no anda leyendo la Biblia para discutirla, o sea, para pretender exhortar a otro. El Señor en algún momento lo permitirá si uno necesita exhortar. Empecemos exhortándonos a nosotras. Y con el testimonio hablamos. ¿Cómo exhorto yo a mi hija si yo no le doy testimonio de la palabra? ¿Cómo exhorto yo a mi hija? ¿O cómo puedo exhortar yo hasta a mi propio esposo? Exhortar es corregir, llamar la atención, hacer una exhortación. Es necesario. Yo aconsejo con mi exhortación. ¿Qué es una exhortación? Amonestar, corregir, aconsejar, porque cuando usted exhorta, aconseja. Y entonces yo exhorto a mis hijos, exhorto a mi esposo, exhorto a mi amiga, de con amor, porque la palabra no es lastimando. Usted no puede corregir lastimando, porque no es correcto. El dolor mío no puede ser satisfacción para otro, ni el dolor de mis hijos puede ser satisfacción para mí, por el contrario. Yo necesito exhortar con amor, diciéndole, porque la palabra cuando te exhorta con amor y te redarguye allá adentro y te dices, eso que estás haciendo no está bien, porque el Espíritu Santo hace la obra en nosotros. Él es quien hace la obra. Pero necesito tomarme el tiempo para leer. La gente ya no quiere leer la palabra. La gente le hace más fácil, y no es que esté mal que usted pueda ver un video, que usted pueda sentar y escuchar una predicación. Eso no está mal. Pero sea cuidadoso con quién lo hace. Tenga mucho cuidado a quien escucha. Pero primero que todo, tome el tiempo para leer la escritura. Tome el tiempo para leer. Tome el tiempo para sacar eso y nutrirse de la palabra. Carolina, es que no sé cómo leer. Pues tienes que empezar a hacerlo para empezar a saber cómo. Tienes que empezar a hacerlo. No necesitas ni magíster, ni doctorado, ni ser teóloga, ni teólogo. Necesitas sacar tu tiempo en tu casa y tomar la Biblia. Usted no puede solamente leer la palabra solamente cuando se sienta el domingo en la iglesia o cuando usted va a culto. Solamente leo la palabra porque allá en la iglesia me dijeron, vaya Deuteronomios, vaya Números. Usted tiene que sacar el tiempo. Es más, hoy la que leímos, para que usted crea que es que yo no le estoy aquí echando carreta, tómese estos versículos y vuélvalo y léalos en la tarde. Vuélvalo y léalos en la noche. Vuélvalo y léalos mañana o el domingo. Pero saque el tiempo para usted reflexionar y analizar y verá que Dios hace la obra en su vida, en la mía, todos los días la hace en nosotros. Entonces hay que aprender lo que el Señor quiere decirnos en nosotros. Entonces necesitamos empezar a entender cómo corrijo mi vida. Todos queremos una fórmula mágica, pero no queremos sacar el tiempo para empezar a tener esos encuentros, esa intimidad con el Señor, no solo en oración,
rogándole a Él para que nos cumpla X o Y meta, sueño, cualquier cosa que tengamos en la mente, sino para empezar a corregir, a caminar en la dirección que Él quiere que yo camine, no en la dirección que quiere X persona, no en la dirección, no, en la dirección que Dios tiene para ti. Dios quiere que los hijos de Dios caminen de una manera distinta al resto. Nosotros no somos del montón, por eso la palabra me está diciendo, a fin de que el hombre de Dios, hay hombre del mundo, hay hombre de Dios, hay hombre del diablo, hay hombre de tantas, el hombre de Dios, esto significa haciendo alusión al ser humano, ¿no? No solamente los hombres, no, hombres y mujeres. Entonces, la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que la mujer de Dios, el hombre de Dios, sea perfecto. El Señor nos llama a la perfección. Sé como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el sol es perfecto, hasta llegar a la perfección. No se acomode en la mediocridad de que como soy hija de Dios, ya me bauticé, ya voy a la iglesia, yo no necesito más. Yo no necesito más. Todos los días necesitamos llegar a esa perfección. ¿Cómo obtengo esa perfección? En la palabra. ¿Cómo obtengo esa perfección? Leyéndola, analizándola y no comiendo entero. Porque si usted lee, usted no come entero, no se come el cuento que todo el mundo le echa. Porque en el nombre de Dios, la gente hace muchas cosas. En el nombre de Dios, la gente comete muchos errores. En el Dios te bendiga, mucha gente dice Dios te bendiga, pero no todo el mundo tiene a Dios. Hay un caso en Colombia que ha sido un revuelo tremendo sobre la situación de una familia donde el hermano asesina a su madre y a su padre, y a su hermano, perdón. Asesina a su hermano y a su mamá. Y dentro de todas estas pruebas sale un audio donde él habla con su mamá, el asesino. Hola mamita, ¿cómo está mamita? Bueno mamita, Dios le bendiga. No, ese hombre de Dios le bendiga no tenía nada, de Dios no tenía nada. Por eso la palabra del Señor dice, muchos dicen Señor, Señor, pero no los conozco. Y decir Dios es muy fácil. Y decir Señor, Señor, y te alabo y te bendigo es muy fácil. Pero realmente tener a Dios en el corazón, realmente vivir para Cristo. El ser humano es complejo. El ser humano la complejidad del ser humano es tan tremenda que la única manera que yo pueda entender en qué dirección voy, en la correcta, y pueda redarguir mi vida y pueda discernir lo bueno y lo malo a mi alrededor, es por medio de la palabra. Y la manera para que usted discierna, vamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Mire lo que a mí me dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una hija de Dios y un hijo de Dios no comen entero porque disciernen la realidad de su entorno. Por eso cuando alguien me dice Dios le bendiga, como yo tengo el Espíritu Santo del Señor, uno discierne si es real o no es real. Hoy en redes sociales, mejor dicho, eso se habla de Dios por montón. Y no está mal que se haga. El cuento es cuántos están de verdad y cuántos están de mentira. Una cosa es el éxito y otro es la fama. Muchos quieren ser exitosos, no, pero otros quieren ser famosos. Otros quieren llevar la palabra por ser famoso y porque qué rico. Esto requiere compromiso. Esto requiere un compromiso con Dios porque Él es el que te ve 24/7. Mentirle a la gente es fácil. Decirle a la gente Dios te bendiga, cambia, haz tu vida, pero mi vida está podrida. Detrás de esa pantalla puedo estar llevada, podrida, acabada, con un matrimonio destruido. Porque esa es la realidad, la que Dios conoce, pero las pantallas aguantan con todo. Las fachadas aguantan con todo. Y no todo el que diga Señor, Señor
Es Señor. Por eso yo necesito leer las Escrituras para redarguirme, para entender realmente cuáles son las intenciones del corazón de X persona. Yo debo entender y discernir al que realmente me está diciendo o me está hablando. Esta mamá, en este caso que estamos viendo, una madre que es asesinada por su propio hijo. Esta madre no discernió la situación, no discernió el conflicto tan tremendo que había, porque el Señor nos permite discernir muchas situaciones para alejarnos. ¿Por qué pasamos y nos llevamos el peligro? Porque somos simples, pero la palabra no es simple. La palabra me redarguye y me enseña hasta dónde pongo límites. ¿Vieron? Si esta mujer, que no la conozco, pero que es una situación lamentable, esto es una situación dolorosa, que un hijo mate a su madre, que un hermano mate a su otro hermano, y la gente dice, Dios te bendiga. Y ahí vemos en una de las pruebas de la fiscalía, en un audio que le dice, no, Dios te bendiga, mamita, quiero saber cómo está. No, era falso, porque con la boca se puede decir muchas cosas, pero con el corazón se siente otra cosa. El Espíritu Santo es maravilloso, que redarguye nuestras vidas y que nos permite saber las intenciones del corazón de otra persona. Por eso necesitamos estar en contacto con el Señor, con su palabra, para no comer entero, para conocer las intenciones del que entra a mi casa, para conocer las intenciones de quien me rodeo, para conocer las intenciones de mi entorno, familia, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, del colegio, etcétera. La palabra me redarguye de tal manera que me protege. Y me protege y me dice, no te metas por ese camino, vete por el otro lado. ¿Por qué? Porque esto es palabra viva de Dios cuando Dios me habla aquí. Y yo permito dejar y ser obediente a su palabra. Y el Señor me dice, cambia esto, cambia aquello, quita a esta persona de tu vida. Él lo hace. No fue porque es que a ti te dio un antojo y porque tú quisiste ya no tener una relación de amistad con X personas, que te diste cuenta que esa persona no era de bien para tu vida, pero solamente fuiste cortante, fuiste realmente concreta y fuiste y te enfocaste tanto en la palabra que dijiste, Dios me está hablando y no, ya no te cuesta tomar decisiones, porque Dios la está tomando contigo y Dios te está redarguyendo y por eso empezamos a tomar decisiones. Por eso empezamos a tomar decisiones diferentes y no nos cuesta tomarlas, porque es Dios quien nos está diciendo y es Él quien está con nosotros y nos redarguye y nos dice, tranquila que yo voy contigo. Y tú tomas decisiones y tú te sientes fuerte, tú te sientes valiente, tú te sientes fortalecida y tú dices, wow, Señor, esto de crecer contigo por tu palabra es real. Cuando usted realmente entiende, no es religiosidad, no es fanatismo, es una vida real con Dios. Porque el que está en ese nivel de vida de relación con Dios, no empieza a juzgar a nadie. Por el contrario, empieza a redarguirse a sí mismo. Empieza a hacer cambios en su vida, analizando que el primer cambio es aquí, no allá, aquí. Ya sabemos que nosotros no dominamos a otros, sabemos que hay que trabajar en nosotras, en nosotros. Amén. Así que la invitación en este día es que tenemos que convertirnos en personas hacedoras. Y con este versículo terminamos. Santiago 1 del 22 al 27. Santiago 1 del 22 al 27. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solo, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si usted leyó hoy esta palabra y ha tocado su corazón, usted no se puede quedar solamente con haberla escuchado. Usted tiene que empezar a hacer cambios en su vida, pero solamente usted decide hacerlo, porque el Señor es un caballero. Él habla en su palabra, pero yo no me puedo quedar solamente con la palabra siendo solamente una mujer que escucha. Yo necesito empezar a ponerla por obra en mi vida, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado, dice la palabra. Y cuando ya yo sé que tengo que hacer y no lo hago, estoy fallando.
Porque hubiese sido mejor no haberle conocido, dice la palabra. Por eso la gran diferencia, porque Él nos elige. Porque es que el Señor me eligió. Y como Él me eligió, ya sé que tengo que hacer lo correcto. Hazlo. Yo muchas veces les he dicho, mire, a veces entramos en esa dicotomía, pero ¿por qué fulanito Pérez le va tan bien y es tan malo o tan mala? Ah, sí, le funcionó. Pero a usted y a mí no nos funciona ser malos ni malas. No nos funciona darnos las de malas. No nos funciona. ¿Por qué? Porque ya conocemos la palabra. Porque ya entendimos que la palabra del Señor está allí para nosotras. Porque ya tuvimos ese llamado. Entonces a nosotros no nos funciona ser malas, malos. No es que yo me voy a comportar de una manera equivocada. No te va a funcionar. No te va a funcionar. ¿Por qué? Porque el que ya sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, le es contado como pecado y perdemos el año. Entonces no nos funciona ser malas, ¿correcto? Nos funciona cumplir su palabra, porque ya estamos en ese camino. Amén. Claro, es que yo apenas estoy empezando. Muchas personas dicen, yo voy de traspié en traspié en traspié. Tu mejor salida, tu mejor decisión es buscar a Cristo. Así que tómate el tiempo y llénate de Él. Así que, ¿cómo corrijo mi vida? Por medio de la palabra. Amén. Espero hayas escrito todos los versículos. La clave es convertirnos en personas hacedoras, haciendo, haciendo, haciendo. Amén. Así que vamos a orar en esta hora de la madrugada y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Yo estoy muy feliz porque la verdad, el Señor cada día me enseña más por medio de su palabra. Y todos los días necesitamos mejorar más porque estamos en ese camino para la perfección. No se acomode, no se quede en ese conformismo de que ya, mejor dicho, yo soy perfectísima, perfectísima. Lo que nos falta es seguirnos corrigiendo. Que el Señor nos ayude a servir mejor cada día. Amén. Un abrazo gigante para todas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle, Señor Jesús, te amo gracias hoy, te amo gracias en este momento. Padre Santo, toma mi corazón, toma mi mente, toma, Señor, la mente y el corazón de cada una de las personas que están aquí conectadas, mujeres y hombres, y también aquellas mujeres y hombres, Señor, que se van a conectar en diferido, que ven este video después, Señor, que está ahí colgado, Padre Santo, para poder edificar a otros. Señor Jesucristo, tu palabra es real, es doble filo, Padre, que entra, es cortante, Padre Santo, para que crezcamos en ti. Señor, permítenos que podamos poner por obra tu palabra. Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, perdónanos porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hemos hecho. Y tu palabra dice que no seamos solamente oidores, sino que nos convertamos en esas personas hacedoras de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a corregirnos de la manera correcta contigo. Señor, que sea tu palabra la que corrija nuestra vida, que tomemos más tiempo, Señor, para leerla, para escudriñarla, para estudiarla. Señor Jesús, gracias. Gracias por este tiempo, por este momento, Señor. Llénanos, Señor, de ti porque te necesitamos, porque tú estás haciendo la obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú poco a poco nos vas poniendo un sentir en nuestro corazón, en cambiar muchas cosas que hacíamos antes, porque antes estábamos equivocados, pero tu palabra, esta búsqueda contigo, Señor, nos va despertando y nos va abriendo, Señor, la mente y el corazón para hacer nuevos cambios en nuestra vida, cambios reales, cambios que nos llevan a esa perfección, a esa vida eterna. Señor Jesucristo, gracias. Gracias porque tú pones el querer como el hacer, porque tú nos permites, Señor, ser mejores cada día. Gracias, Señor, por esos corazones que tú has tocado, diciéndoles, ya no vivas de la misma manera. Cambia tu manera de vivir, porque tu manera de vivir es para mí, para Cristo, dice la palabra. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra, porque nuestra manera de vivir es para ti, Señor Jesús. En tu nombre, Santo Dios de Israel. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones de lo alto. Un abrazo gigante para todas. Dios les bendiga, siendo la voluntad del Señor. Nos vemos el lunes en un nuevo devocional de Poderosa en la intimidad con Dios, siendo la gran voluntad del Señor. Allí estaremos conectándonos. Invita a una amiga. Te recuerdo que estamos en convocatoria para el Tour 2022. Lo que callamos las mujeres en las relaciones de pareja será poderosísimo, será 100% presencial en estas ciudades, tanto en Colombia, tanto en Estados Unidos como en Colombia, para que por favor te inscribas, invita a una amiga, comparte con una amiga para que puedas estar allí, pide toda la información para que tengas la información de los costos, para que puedas ingresar.
Lo que callamos las mujeres en las relaciones de pareja son muchas cosas. Todas las mujeres, recuerden, solteras, casadas, viudas, separadas, todas. Es importante empezar a crecer por medio de la palabra. ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué tengo que hacer? Carolina, ¿qué hago en esta situación? Pues bueno, es importante que vamos a la luz de la palabra y me encanta mucho que podamos reunirnos mujeres. Amén. ¡Mua! Un abrazo gigante para todas. Bendiciones de lo alto. Nos vemos entonces el lunes, siendo la voluntad del Señor. Un abrazo gigante. Chao, Dios les bendiga. Bendiciones. Nos vemos. Chao. Nada nos detiene. Somos tu voz radio. Lejos